El turismo nacional ha impulsado el Camino de Santiago. Se estima que el 75% de quienes llevan a cabo este recorrido son de origen español. Entre los meses de junio y julio se han contabilizado aproximadamente 50.000 peregrinos. Sin embargo, a pesar de estas buenas cifras, todavía no se acerca a la situación prepandemia. Algunos albergues aún no han abierto. Las esperanzas están puestas en 2022, ya que volverá a conmemorarse la festividad de Santiago Apóstol. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es viernes, es 13 de agosto, un día en el que descienden los contagios por coronavirus. Son 86 y 46 menos que ayer. 82 de ellos han sido confirmados en las últimas 24 horas. Una cifra sensiblemente más baja que los 104 casos que tuvimos hace 7 días y que los 148 registrados hace 2 semanas. Lo peor del día son los 2 fallecidos por COVID en los hospitales leoneses. Están en el suelo, normalmente ocultas en la hierba o en los arbustos, y al pasar caminando por esas zonas se adhieren a nuestro cuerpo. Hablamos de las garrapatas. La mayoría están activas en los meses cálidos de mayo a octubre. Por eso hay que tener mucha precaución si optamos por pasar las vacaciones en el campo. Luego veremos algunos consejos. Y la Junta de Castilla y León aplicará un nuevo programa experimental que potenciará la mejora del razonamiento y de la enseñanza de las matemáticas. Este plan se aplicará a los alumnos de educación secundaria obligatoria y llegará a las aulas de primero el curso 2022-2023. En un entorno envidiable y con la participación de palistas de 15 países, el Campeonato de Europa de Aguas Bravas de Sabero está consiguiendo una nota de matrícula de honor, tanto en el agua como fuera de ella. Una competición que ha puesto a la localidad leonesa de Sabero en el epicentro del panorama internacional de este deporte. Lamentablemente, el héroe local, Guillermo Fidalgo, se ha quedado sin medalla. Y los cielos de cara al fin de semana se mantendrán poco nubosos en la mayor parte de la provincia. Mañana, sábado, las temperaturas mínimas seguirán su ascenso y las máximas se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán del nordeste en horas nocturnas y del oeste en las diurnas. Evolución positiva este viernes del número de contagios por coronavirus. Son 86, 46 menos que ayer y 82 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Una cifra sensiblemente más baja que los 104 casos que tuvimos hace 7 días y que los 148 registrados hace 2 semanas. Lo peor del día son los 2 fallecidos por COVID en los hospitales leoneses, donde se han dado 8 altas médicas más. En cuanto a los brotes, hay 86 activos, 7 menos que ayer, con 478 casos vinculados. Más cosas. El incremento de los casos de violencia de género en los últimos meses pone sobre la mesa la necesidad de establecer más mecanismos de control y de detección precoz del maltrato. Es la idea que defiende la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de la Abogacía Española que preside el leonés Fernando Rodríguez Santocildes, con quien hablamos ya en directo a través de videollamada. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de actuar incluso antes, ¿no?, de que se interponga esa denuncia. Deben ser considerados como muy preocupantes en una sociedad que se dice democrática y que nos estemos encontrando con que 31 mujeres muertas en lo que va de año sea una cifra que no puede tolerarse desde una sociedad que se dice democrática. Es necesario hacer frente a esta situación y es necesario hacer frente a esta situación desde situaciones previas, no esperar a que nos encontremos con la noticia y con los hechos consumados, sino esperar, anticiparnos a la situación de manera especial a través de protocolos de actuación en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los ámbitos de los operadores que trabajamos con víctimas de violencia de género. No cabe duda que el principal ámbito donde debe trabajarse la igualdad de género, que es
donde se sustenta la falta de igualdad de género, es la que sustenta esa violencia de género que nos encontramos cada día, debe ser en el ámbito educativo. Es muy preocupante y muy serio que siga habiendo episodios de violencia de género en el ámbito de la adolescencia y de la juventud. No es una situación de conceptos o de ideas pasadas, el machismo, la sociedad machista, sino que vemos y constatamos que a día de hoy pues sigue habiendo noticias preocupantes, muertes en el ámbito de la adolescencia y de la juventud que sin duda pues responden a unos parámetros y a unos prototipos que deberían atajarse desde el punto de vista educativo. Además, desde la educación, pues desde el punto de vista de los profesionales, desde el punto de vista de la justicia, de los servicios sociales o la propia abogacía, pues se deben establecer protocolos de actuación para poder hacer frente a un mejor servicio y a una mejor protección a las víctimas. ¿Creen que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género puede detectar quizá dónde están fallando esos protocolos? Sí, vamos a ver, nosotros en España yo creo que somos un país pionero en la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género, además a través de articulando instrumentos jurídicos que gozan del consenso, gozaron del consenso en el momento de su aprobación de la práctica totalidad de los partidos políticos, como fue la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y posteriormente, en el año 2014, la ratificación del Convenio de Estambul del año 2011 de lucha y de protección contra la violencia de género, y después, en el año 2017, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde se establecen más de 200 medidas para hacer frente a la violencia de género. Y yo creo que es desde el punto de vista del Pacto de Estado y el desarrollo de ese pacto donde debemos hacer hincapié para adoptar medidas para que eviten y que puedan afrontar la problemática de la violencia de género. Se ha advertido en muchas sí. ocasiones, lo ha dicho usted anteriormente, que la verdadera solución a este problema está en la sensibilización de toda la sociedad, pero ¿está la sociedad española, la leonesa, implicada en acabar con esta lacra? Yo creo que la conciencia general es que sí, o sea, nadie puede entender o pensar que frente a una situación de violencia de género pues haya quien la consienta o quien la tolere o quien mire hacia otro lado. Lo que sí que es necesario es verlo desde una perspectiva, una problemática social. Incluso yo invitaría a deslindarla de cuestiones políticas o de cuestiones partidistas. Es una problemática que debemos afrontar desde todos los ámbitos de la sociedad, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los profesionales, pero desde un consenso y sobre todo desde una responsabilidad por acabar de una vez por todas con situaciones como las que cada día nos amanecemos, de situaciones de muertes y de agresiones por el hecho de sustentarse en una desigualdad o por criterios machistas que son los que, como digo, subyacen en la mayor parte de estas conductas. Pues nos quedamos con ese mensaje de trabajar todos juntos para acabar con el machismo. Muchas gracias, Fernando Rodríguez Santocildes, por atendernos en directo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Más cosas. Dirección y comité de empresa de LM han llegado a un acuerdo, a un principio de acuerdo, tras la mediación ejercida por la Junta de Castilla y León en un encuentro celebrado aquí en la capital leonesa y que se ha prolongado durante 22 horas. Antes de dar a conocer los detalles del acuerdo, los sindicatos se lo comunicarán a los trabajadores mañana en asamblea para que voten y decidan si lo ratifican o lo rechazan. Tiene más datos, Manuel Domínguez. 20 horas de negociación con la mediación del Gobierno de la Junta de Castilla y León terminaron con un acuerdo entre la dirección del EM y el comité de empresa. Los términos del mismo no se quieren dar a conocer hasta que se presente mañana en asambleas que se van a celebrar en la campa de cargas de la fábrica ubicada en Ponferrada. Comisiones Obreras ha informado en un comunicado de prensa que el acuerdo recoge una mejora en las indemnizaciones, una reducción de los afectados que la empresa fijó en un principio en 393, una cláusula de garantía de empleo, además de cuestiones relevantes en cuanto a las condiciones de trabajo. Hoy los trabajadores suman la 5ª jornada de huelga consecutiva, la 7ª desde que se iniciara el conflicto, y se mantiene el bloqueo de la fábrica de la que no sale producción desde el 26 de julio. Sí son garantes del cumplimiento o de la estabilidad de la factoría. Es importante superar esta crisis, es importante que la empresa siga trabajando y que retome la actividad.
Poco a poco el Camino de Santiago va recuperando su imagen habitual. En junio se registraron casi 15.000 peregrinos y el mes pasado esta cifra se duplicó. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para volver a la situación prepandemia. La mayor parte de los que llegaron a Santiago son de origen español. Además, aún hay albergues que permanecen cerrados. Book Design León patrocina la noticia del día. Debido a la crisis sanitaria, muchos españoles han optado por el turismo nacional y hasta algunos se han animado con el Camino de Santiago. En principio teníamos pensado un viaje por Holanda y como no fue posible debido a que pedían cuarentena por el COVID y eso, pues decidimos hacer el camino por España, y surgió el Camino de Santiago. Este año hay algo más de peregrinos. El año pasado me encontré con menos y los albergues, digamos que estaban... había que quitar la mochila, había que desinfectar la mochila, todavía se seguían las medidas de seguridad. En junio se registraron más de 14.800 peregrinos, en julio se superaron los 33.000 y se espera que el mes de agosto sea aún mejor. Sin embargo, a pesar de estos buenos datos, todavía está muy lejos de la situación prepandemia. En este caso, en el camino madrileño no he encontrado a nadie, más que 2 ciclistas en 9 días. Hemos interactuado poco con otros peregrinos todavía, pero bueno, hemos encontrado algún italiano, algún francés. No hay muchos ahora mismo. No hay demasiados peregrinos. Algunos, pero no muchos. De hecho, solo un 25% de los que llegaron a Santiago eran del extranjero, procedentes la gran mayoría del continente europeo. Como consecuencia, hay albergues que han decidido no abrir. Porque de repente te cambian la norma de una semana para otra porque pasa algo y yo creo que hay un poco de miedo, por lo que me ha comentado alguno, con amigos y demás, que les han dicho eso, que es el miedo a la inseguridad de saber por dónde va a acabar todo esto, cómo va a derivar, porque es muy cambiante. El coronavirus ha llevado a que este año y el que viene sean Jacobeo, una segunda oportunidad para los más fieles al apóstol. Con el buen tiempo y las vacaciones son muchos los que eligen la montaña y el medio rural para pasar unos días. Si optamos por salir al campo, eso sí hay que tener mucha precaución ante una posible picadura de garrapata. La mayoría son inofensivas, pero algunas pueden tener consecuencias graves para nuestra salud. Las garrapatas están en el suelo, normalmente ocultas en la hierba o los arbustos, y al pasar caminando por esas zonas se adhieren a nuestro cuerpo. La mayor parte de ellas están activas en los meses cálidos, desde mayo hasta octubre. Por ello, desde la Junta de Castilla y León insisten en varias recomendaciones. Ir por el centro de los caminos, alejados de las zonas donde haya maleza o este tipo de arbustos. Ir protegidos con una indumentaria lo más protegida de la piel. Todas las zonas, pantalones largos, camiseta larga. Al volver a casa es importante revisar todo el cuerpo, especialmente las zonas de mayor temperatura como axilas, ingles o cabeza. Y si hay alguna... Para retirarla hay que huir, digamos, de los remedios caseros típicos de aceite, gasolina. La recomendación es, sin manipularla mucho, con una pinza se engancha, con una tensión ligera y continua hacia arriba sale fácilmente. Durante los días posteriores a la picadura hay que observar si aparece fiebre, dolores o manchas rojas en la piel. La mayoría de las picaduras no producen complicaciones, pero algunas sí transmiten enfermedades graves. La mayoría de las enfermedades son enfermedades con curso leve, tienen tratamiento, bien con antibióticos. Sí que es verdad que en el caso de Crimea-Congo, aunque es una enfermedad que es rara, con pocos casos, pero sí que puede tener un desenlace más grave. En la provincia de León este año se ha declarado un caso por virus de Crimea-Congo en la comarca del Bierzo. Más cosas. La Junta de Castilla y León estudia aplicar un nuevo programa experimental que potenciará la mejora del razonamiento y la enseñanza de las matemáticas. Este plan para el desarrollo del razonamiento matemático se aplicará a los alumnos de educación secundaria obligatoria y llegará a las aulas de primero en el curso 2022-2023. La Consejería de Educación publicó el pasado 3 de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden que regula el nuevo método de enseñanza matemática. Una recomendación del Parlamento y del Consejo Europeo para hacer el pensamiento matemático como más racional. Este programa experimental seleccionará los centros que participarán en él. Lo que se trata es de formar a profesores en los centros, unos centros que elegidos por la Consejería,
en cuestiones más bien metodológicas, didácticas, pues para enseñar, como digo, las matemáticas desde otro punto de vista. Las matemáticas son una de las asignaturas que más complicaciones presenta para los alumnos. Yo puedo tardar un día en explicarle a un alumno pues cómo se resuelve una ecuación, pero en cambio me cuesta pues a lo mejor varias semanas que ese mismo alumno plantee las ecuaciones. La Junta propone retribuir con gratificaciones a los profesores que elaboren materiales didácticos en servicio fuera de su jornada laboral. Van a hacer un trabajo que evidentemente hay que remunerarlo. La mayoría de los alumnos admiten haber tenido dificultad para comprender las matemáticas. Puede que resuelva algunos problemas, el planteamiento puede que cueste. A mí también me costaba a veces hacer cosas que no entendía para qué servían. Un nuevo método que queda abierto a posibles cambios en el tiempo. En el mes de junio nacieron en Castilla y León 28.000 bebés, una cifra ligeramente superior a la registrada en el mes de mayo. Sin embargo, la tendencia es a la baja comparada con años anteriores. Cada vez hay menos nacimientos, madres más mayores y mujeres que necesitan recurrir a tratamientos de fertilidad. Eso aumenta también el número de bebés prematuros. Ella es Sofía y su historia comienza antes de tiempo. Aunque tiene 6 meses, la niña está como un bebé de 3. Nació con 6 meses y pesó 900 gramos. Sus padres y el equipo de neonatología del Hospital Río Ortega de Valladolid han cuidado de ella. Está muy bien, pesa 6 kilos ya. Y ella es Frida. También adelantó su llegada al mundo. Lo acaban de pesar hoy, justo, 3.810 y nació con 700 gramos. Son bebés prematuros en tiempos en los que cada vez hay menos nacimientos. La tasa de natalidad va en descenso, pero la tasa de prematuridad se mantiene o aumenta ligeramente. En los últimos 5 años ha habido una disminución de la natalidad en torno a un 25%. La edad media en España para tener el primer hijo es de 34 años. Sí que hay más riesgo de que haya mayor tasa de prematuridad con la edad materna y con las técnicas de reproducción asistida. Cada vez son más las mujeres que necesitan estos tratamientos. También aumenta las que deciden preservar sus óvulos y posponer la maternidad. Muchas de ellas sin pareja en el momento actual que deciden vitrificar, congelar sus óvulos. Sofía y Frida son el mañana. Se enfrentarán a un futuro en el que habrá que cambiar las políticas de natalidad para poder tener más compañía. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde entre las 4:15 y las 5 en la Avenida de Asturias, entre las 5:30 y las 6:15 en la calle Los Aluches, entre las 8:15 y las 8:30 en el Paseo de Salamanca y entre las 9 y las 10:15 de la noche en el Paseo de Papalaguinda. Es tiempo ya para ofrecerles otras noticias de este viernes en formato breve y después el deporte. Uno de cada 6 castellanos y leoneses, el 16%, se encontraba fuera de su área de residencia en la última semana del mes de julio, según el estudio de movilidad de la población realizado por el Instituto Nacional de Estadística a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles. Los datos son idénticos a los de hace un año, cuando la población ya había superado lo peor de la pandemia y el porcentaje se situó en el 16,7%. En el caso de León, el 17,5% de los leoneses estaban fuera de la provincia a finales del mes pasado. León vende por 3.710.000 euros una cantidad de 31.292 chopos situados en 23.668 metros cuadrados. El aumento de la demanda ha sido el principal factor de este aumento de los ingresos por la venta de este tipo de madera. El precio medio del metro cúbico de madera de chopo ha sido de 157 euros, el más alto de la historia, 2,5 veces más que el precio medio de los últimos 10 años y prácticamente el doble del precio medio de la anterior subasta realizada en 2020.
Una vez concluida la campaña de excavación en el Castro de los Judíos, en Puente Castro, el equipo de investigadores de la Universidad de León está satisfecho con los resultados obtenidos tanto a nivel científico como académico. Resta todavía una ardua labor que se desarrollará en los laboratorios de la ULE para analizar, contextualizar y poner en valor los materiales hallados. Estas tareas se desarrollarán durante el próximo curso 2021-2022. Los mejores profesionales de audición te esperan en Bioleón. Es tiempo ya para el deporte. Tercera jornada del Campeonato de Europa de Aguas Bravas en Sabero, una competición que está resultando todo un éxito de organización y que ha puesto a la localidad leonesa en el epicentro del panorama internacional de este deporte. Lamentablemente, el héroe local, Guillermo Fidalgo, se ha quedado sin medalla. En un entorno envidiable y con la participación de palistas de 15 países, este Campeonato de Europa de Aguas Bravas de Sabero está consiguiendo una nota de matrícula de honor tanto en el agua como fuera de ella. La organización de la competición y las cualidades del canal Sabero Aléjico colocan a la localidad leonesa como favorita para acoger futuros campeonatos internacionales, como por ejemplo Mundiales Junior, Sub-23 y quizá también Senior. En las instalaciones que ha quedado encantado todos los países que han venido. Algunos venían con reacciones extrañas, pero cuando han llegado aquí se han animado, quieren impulsar, nos han trasladado que quieren incluso venir aquí a entrenar, que ya es todo un logro, sobre todo en un país como Alemania, que es un país fuerte, y están hablando de futuro, de muchas más actividades internacionales. Mañana tendrá lugar la última jornada con las finales de la modalidad de sprint. El piragüista leonés Guillermo Fidalgo no ha podido alcanzar el sueño de las medallas, pero en cualquier caso haber conseguido 2 sextos puestos en clásica individual y por patrullas es motivo de orgullo. Me quedo ahí un poco con la espinita de que sabía que se podía haber bajado un poco, unos segundos más, que me hubiesen metido en medallas, pero la competición es así, el día de la carrera es donde hay que demostrarlo y bueno, contento de haber estado ahí, de poder haberlo peleado por lo menos y de haber salido de la piragua con buenas sensaciones. Sabero ya es por derecho propio una referencia para el piragüismo internacional. La Cultural dejó buenas sensaciones en su visita al Real Madrid Castilla en Valdebebas. Los de Ramón González empataron a 2 en un partido en el que se pudo ver un once inicial que puede parecerse mucho al que comience la Liga frente al Rayo Majadahonda. Se adelantaron los leoneses con una fantástica volea de Cerrajería. Al filo del descanso empató el filial madridista para después adelantarse en el marcador ya en la segunda mitad. Pero la Cultural se negó a caer derrotada y en el minuto 86 llegó el empate con un golazo espectacular del canterano Aarón, prácticamente desde medio campo. Satisfacción en el cuerpo técnico por el resultado y por la imagen, una Cultural que hoy disputará un nuevo amistoso, en este caso en el feudo del Atlético Mansillés. Garbosa patrocina El Tiempo. Los cielos de cara al fin de semana se mantendrán poco nubosos en la mayor parte de la provincia de León, especialmente mañana sábado, cuando las temperaturas mínimas seguirán su ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán del nordeste en horas nocturnas y del oeste en las diurnas. Y con la información del tiempo nos despedimos. Disfruten de la tarde y también del fin de semana.